Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Hola. profesor. Chicos. Esperamos unos minutos. ¿Sí? Hoy, como les dije, vamos a hablar del parcial. Y después vamos a empezar la única clase de San Agustín que tenemos. Voy a hacer un listado. Voy a hacer un listado de las notas, así si me preguntan. Bueno, ya somos 10, ¿sí? Les voy a leer primero las estadísticas, ¿sí? Por ahí no es muy relevante, pero para mí los números son indicadores. A la noche se inscribieron 131 alumnos. Al primer parcial se dieron el primer parcial 73. Esto es un 55% de los inscritos. El 45% no está más. El porcentaje de aplazados es el 22%. El porcentaje de regulares el 53%. Y el porcentaje de promovidos el 26%. Que no está del todo mal. A ver, espere que por qué no me entienda esto. Bueno. En todo caso, me fijo en el listado que lo tengo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que no le llegó la nota todavía? Si a alguien no le llegó la nota, me escriben, me mandan un mail, porque a veces ha ocurrido que por ahí aparece un mail que el Outlook no me lo mostró. O sea, yo trato de ser lo más metódico posible, o sea, no es que voy viendo a medida que van llegando, sino que una vez que llegaron todos, los paso todos de nuevo, o sea, los bajo todos a mi computadora para tener la certeza de que no me olvidé de ninguno. Pero de pronto por ahí el sábado me apareció alguien que me dice, todavía no me llegó la nota, y me fijo y el examen no me había aparecido. Aunque la fecha de la entrega era la correcta, no es que lo había pasado más tarde. Bueno, los que estamos acá, por lo menos todos recibieron su examen. Bien. Vamos entonces a revisar el parcial, ¿les parece? Para ver en qué se equivocaron. Bien. La primera pregunta, que dice, ¿la ética es similar más a la lógica que a la gramática? Es falsa. La respuesta a esa es falsa. La que es verdadera es
la ética es similar a la gramática. ¿Por qué? Porque así como la gramática se, digamos, examina en su forma al lenguaje común, la ética examina en su forma a la moral. O sea, en ese sentido son equivalentes. Pero yo puse más a la lógica que a la gramática, y con la lógica no tiene mucho que ver. Después, la segunda y la tercera son falsas. Dice, la ética es una recolección de los principios morales vigentes y a partir de ellos establecer un cuerpo de nociones que, en tanto generales, pueden convertirse en leyes. Eso es falso, porque la ética no es una ciencia empírica. Una ciencia empírica es la que observa determinados fenómenos, recolecta datos de esos fenómenos e intenta establecer una ley general para esos fenómenos. Eso lo haría la sociología, la psicología, la antropología. Pero la ética, que es una disciplina filosófica, no utiliza el método de la ciencia. Y la tercera dice, como fruto del sentido común, en lo que hace a las normas, constituir un sistema normativo que valga para todos. Menos. ¿Por qué? Porque hay una parte explícita del texto de Celia Cabrera, donde Kant mismo dice que para constituir una ética no es confiable el sentido común, porque es una voz interesada. Siempre va a tratar de que lo que diga la ética esté a su favor. Entonces lo que necesita la ética es una reflexión filosófica. Acá tengo las hojas. La última es verdadera, ¿sí? La ética platónica supone un alma en la que coexisten instancias, según las personas, con diferente grado de hegemonía. Esa es la triple partición del alma que está al final del texto de Platón. El alma tiene una zona, podemos decir, no sé bien cómo es, un estrato, que es el alma concupiscible, otro que es el alma irascible y otra que es el alma racional. Aquella que tiene hegemonía o debería tener hegemonía sobre las otras es claramente el alma racional. Y la virtud cardinal para la ética platónica es claramente la justicia, ¿no? Bueno, o sea que la única, no, la única verdadera es la D, la cuarta. Respecto de Sócrates, acá me quedé pasmado por la cantidad de veces que nosotros dijimos Sócrates no parte de ejemplos, no parte de los hechos, sino que justamente lo que hace es disolver los ejemplos y una vez disuelto, insta a sus interlocutores a una búsqueda interior, porque es la única manera de encontrarse con lo universal. Nunca, pero nunca, partiendo de lo particular, podemos llegar a lo universal. Y eso a mí me parecía que ya formaba parte de nuestro sentido común, pero parece que no. O sea, el recurso de elevar a universal los datos basados en ejemplos es lo típico de la estrategia socrática. Falso, falsísimo. B. El recurso de partir de los hechos para acceder a lo universal es el centro de la estrategia socrática para un conocimiento verdadero. Es lo mismo con otras palabras. Simplemente. O sea, ambas son falsas. La tercera dice, los valores como formas válidas para todos no pueden surgir sino de la atenta observación y selección de los usos y costumbres de los que habitan en la ciudad. Falso. Nunca se parte de los hechos, si pensamos en términos socráticos o platónicos. La D es verdadera. Lo universal, central en los dichos socráticos, es la única forma válida de fundamentación de una conducta justa. A su vez, lo universal no puede ser de origen empírico. Eso es verdadero. Y la sexta también es verdadera. Lo que garantiza la validez de la filosofía socrática es la convicción de que existe algo sobrehumano en cada uno. ¿Por qué? Porque lo universal nunca puede partir de la experiencia. Entonces, lo universal no se construye, se descubre, porque ya está en nosotros. Forma parte de lo más íntimo del hombre
En tanto reside lo universal en aquello, podemos decir, inmortal que reside provisionalmente en cada uno de nosotros. Bueno, tercera, las de Platón. Salir de la caverna es el resultado del hartazgo y la sospecha de que la vida en el oscuro antro no es sino una forma de engaño. Esa es falsa. Solamente podemos salir de la caverna si alguien nos obliga a hacerlo. Eso se llama educación, ¿no? La segunda es verdadera. La salida de la caverna sucede si hay alguien que nos obligue a hacerlo. Esa más o menos la contestó casi todo el mundo bien. Pero algunos me decían, bueno, esta está bien, y me ponían la C. La C dice, salir de la caverna es el resultado de una reflexión sobre el sentido de nuestra vida. Eso claramente es falso y contradictorio con la anterior. O alguien nos saca o salimos solos, ¿no? Salimos solos, falso. Alguien nos debe sacar. La D dice, la luz cegadora y dolorosa es el signo de la distancia que existe entre esos dos ámbitos. Verdadero. Y después, esta que dice, lo matemático equivale a una instancia puramente pedagógica y no constituye por sí mismo el estrato en el paradigma de la línea, es verdadero, está dicho en las clases. El regreso a la caverna implica un rasgo ético verdadero, eso casi todos lo hicieron bien. Y después, la del banquete es falsa. El discurso de Aristófanes refirió, pero esa casi nadie la marcó. Son muy pocos los casos. Bueno, cuarto capítulo, Aristóteles. Platón y Aristóteles coinciden en que la verdad la hay de lo universal. Esa la pusieron casi todos bien, pero la fundamentación no estaba bien. Porque decir lo mismo que el enunciado no es fundamental. El ascenso del hombre hasta Dios es impulsado porque el alma del hombre, que ya ha experimentado lo absoluto, aspira entonces a reencontrarse con él. Falso. Eso sería verdadero si hablásemos de Platón. Pero para Aristóteles no existe una vida previa. O sea, cuando nosotros nacemos, somos una suerte de aventura originalísima, y cuando nos morimos, esa aventura termina y no sigue de ninguna otra manera. Por lo menos para Aristóteles. Para Platón es diferente. Para Platón hay una sobrevida, porque siendo el alma inmortal, en tanto poseedor de un alma racional, según Aristóteles, nos espera otra vida, en la que seremos premiados o castigados por nuestras acciones. Falso de toda falsedad, por lo que dijimos recién. No hay en Aristóteles ninguna idea de una sobrevida, y que en esa sobrevida se arrastre nuestra historia personal. No hay tal cosa. Lo que puede haber en Aristóteles, siendo que el intelecto agente no es de naturaleza material, nos puede sobrevivir, pero en esa sobrevivencia el intelecto agente no arrastra nuestra vida personal. Bien. El teleologismo es la noción que explica el por qué tenemos apetencia de algo absoluto. Eso es verdadero. O sea, el teleologismo es esa, y no el teologismo, la teología, como le pusieron un montón. La teología es una ciencia que estudia a Dios. La teleología no es una ciencia, es una concepción que dice que existe en algún tipo de entes una suerte de destinación, o sea que hay algo a lo que ese ente aspira. Esto es, en la semilla del roble está el roble. Eso es la teleología. En cada uno de nosotros existe un aspecto racional del alma. La consecución de los fines que son relativos a ese alma racional implican la perfección, o sea, la teleología de lo humano. Solo el filósofo puede alcanzar la plenitud de carácter distintivo que corresponde a lo humano. Eso es cierto, es verdadero. O sea, que el único que tiene la posibilidad de contemplar lo divino es el filósofo. Por una cuestión profesional, porque se dedica a la búsqueda de la verdad en ese sentido. Bueno, la segunda parte de Aristóteles dice, el hombre prudente lo es porque es capaz de percibir la perfección de lo humano
que es anterior a toda existencia humana. Esa es falsa. Eso es válido para Platón, no para Aristóteles. Recuerden que para Aristóteles todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Entonces, la mente no tiene o no trae consigo nada de ninguna otra vida. O sea, cuando nosotros nacemos, según Aristóteles, empieza una vida nueva, no arrastra nada del pasado. Bien, el prudente, una vez que ha accedido a esa condición, es invulnerable, no puede regresar a un estado menos perfecto. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque no estamos hablando en términos platónicos. Cuando Platón o Sócrates dice quien conoce el bien se transforma en el bien. En Aristóteles podemos tener una vida impecable y podemos en el último momento cometer una tropelía. No necesariamente el hecho de ser un hombre prudente nos inhabilita para volvernos imprudentes. ¿Por qué? Porque la prudencia es un logro humano, el resultado de un trabajo humano, pero no es el resultado de una suerte de unión con lo divino. El hombre prudente es aquel que a través de sus propias condiciones, sus propias capacidades, decide ser una buena persona. Pero eso no quiere decir que el día de mañana decida dejar de serlo. No es probable, porque se supone que una buena persona le place ser una buena persona. Es posible encontrar una continuidad entre el hombre prudente y quien contempla a Dios. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque seguramente aquel que tiene ese raro privilegio de acceder a esa visión de lo divino, debe seguramente ser una buena persona. No puede ser un delincuente que tenga esa posibilidad de acceso a lo divino. Y después esta que me la pusieron un montón como bien y está mal, dice el justo medio entre dos extremos, es el punto equidistante entre los extremos mencionados. No es equidistante, no es una cuestión geométrica. Justamente en la definición de acto virtuoso, Aristóteles apunta a esto claramente cuando dice el justo medio para mí. No es un justo medio equidistante, no es un justo medio geométrico, sino aquel que yo pondero como aquel que lo que puedo hacer. Y la última dice, tal como lo haría un hombre prudente, es una afirmación antiplatónica, que forma parte de la definición de acto virtuoso. Esa es verdadera. Bueno, dicho todo esto, si no tienen ninguna objeción. Les dije ya, si alguien no recibió la nota, por favor manden un mail, porque o no funcionó el programa, o el parcial se perdió ahí en la nube. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta ya que somos pocos? Guadalupe, que siempre haces preguntas. Hola, profesor, ¿qué tal? No, en la última yo había puesto el justo medio entre dos extremos, es el punto equidistante. Me costó, yo había puesto esa verdadera, porque se ve que la interpreté mal. Sí, esa es, perdón, ¿no? Tienen un poquito de trampa, pero ese es el recurso que uno tiene en este tipo de exámenes para obligarlos a leer con atención, ¿no? ¿Saben? No saben ustedes, pero hay, por ejemplo, hubo una respuesta que dice el cautivo al salir de la taberna, en vez de caverna. ¿A ustedes les parece eso? Porque no leen lo que escriben. Aparte que es gracioso, ¿no? Saben que los profesores tienen antologías de respuestas disparatadas de los alumnos. Y nosotros tenemos unas cuantas. Y a mí, por ejemplo, la 1 que tenía que ver con la ética me costó un montón. Estuve como una hora
porque no sé, no podía llegar a las respuestas, digamos, como que no sé, me costó, digo, ¿yo qué leí? Digamos, se ve que hice una mala interpretación. Después lo demás, me parecía más familiar, pero en la pregunta 1, que tenía que ver con la ética, me sentí un poco desubicada. Bien. ¿Alguna otra observación, queja? No, yo quiero saber cómo corrigió tan rápido. Es una luz. No sé si es bueno. ¿Por qué decís tan rápido? Porque yo no creo que fuera tan rápido, ¿eh? Rapidísimo, en mi definición, porque la verdad que de las materias que Mira, he cursado hasta esto el es muy simple. momento, Te voy a contar el secreto, la cocina de todo esto. Yo durante muchos años trabajé de analista de sistemas. O sea, hice sistemas de informática toda la vida. Y llegado a este punto, me dije, voy a hacer un buen sistema. Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero bajo todos los exámenes, ¿m? Y los pongo en el orden en que llegaron. Y después hay una rutina hecha en Visual Basic que me permite acceder a los directorios, o sea, donde están los exámenes. Entonces, busco el link del documento, o sea, del examen de ustedes, leo, me fijo las notas que tienen, porque ya los tengo ahí, y después tengo práctica, o sea, sé muy bien, o sea, ya visualmente veo qué es lo que está bien y lo que está mal, y si me ayudaron ustedes, que no todos lo hicieron, de poner la selección y la respuesta inmediatamente abajo, yo sé casi así en un segundo si está bien o está mal. Y después, ¿qué hago? Pongo la nota y se manda automáticamente el mail a cada uno. Por eso es rápido. Mis bueno, los compañeros, felicito, la verdad, los felicito, porque ¿qué tienen jamás que hacer? Reciben el papel, lo miran, ¿no? Anotan. Después tienen que buscar el mail. Y después tienen que hacer un formulario por cada uno diciendo fulanito de tal se sacó tanto. Todo eso está hecho, por eso en realidad ponele el 30% del tiempo de corrección de un parcial es llegar hasta el parcial y enviar la nota. Eso está hecho en segundos, se puede decir. Por eso es que lo rapidísimo es porque toda la parte, podemos decir, administrativa de la corrección está solucionada. Profe, había que Sí. contestar entonces abajo de cada una de las... Y yo se los pedí, pero yo ya no sé cómo pedir las explicaciones. Yo leí, pero se ve que entendí mal porque contesté abajo de todo yo. Claro, entonces yo qué tenía que hacer, mirar arriba, mirar abajo, mirar arriba, mirar abajo. Horrible, sí. Entonces yo lo que les pedía es, me seleccionan y me contestan abajo, con lo cual, pero bueno, no ocurrió, en muy pocos casos. Claro, lo que pasa es que, profe, después usted puso abajo del parcial que se contestaba abajo. No, Eso bueno, me parece que se confundió. Yo lo A mí contesté también me como... generó a eso porque ver, decía Yo lo cada contesté autor. pregunta, bueno, remarqué que no sabía remarcar, bueno, y bueno, acá después no, contesté pero fíjense, verdadero. miren lo que dice acá. La fundamentación de la selección efectuada, escríbalas inmediatamente a continuación de la opción elegida. Está puesto eso. O sea, Sí, lo que pasa es si que me lo somos ponen animales de arriba o me lo costumbre. ponen abajo, me da lo mismo. Eso me daba lo mismo. La cuestión es que esté juntito. ¿Sí? Para el próximo lo cambio yo. Sí. Esperemos que sí. ¿Está Larguieri ahí? Paola Larguieri, sí, está ahí. Paola Larguieri, hay que rendirle un cierto homenaje. Es el único 10 de las dos comisiones. De la tarde y de la noche, el único 10. Una Yo lo digo genia. porque saben que el 10 no es tanto, es también un premio para quien se lo sacó, pero es un premio para mí. ¿En qué sentido? No un premio, pero es una justificación. Alguien entendió, eso está bien. O sea, algo de lo que alguien, se dan cuenta que es importante para un docente que alguien se saque un 10, ¿no? Porque quiere decir, bueno, que sea uno, la cosa funcionó.
Bueno, ¿alguna otra? Bueno, felicitaciones, Larguieri. Me puso muy contento de corregir tu examen. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Te las mereces. Bueno, ¿alguna otra? Profe, una pregunta. ¿Y los que se sacaron 6? ¿Habrá posibilidades de Copanchuk, sí. poder Bueno, les promocionar? explico cómo Sí, va a sí. ser el segundo parcial. En el segundo parcial, suponte vos, Lorena, te sacás un 5, supongamos un 5. Te da 5,50. Tenés todos los trabajos prácticos entregados y, y tienen una nota más o menos buena. En esos casos yo lo que hago es mandarte un examen complementario, que consiste en 3 preguntas nada más. Te lo tomo el mismo día que el recuperatorio. Entonces, para aquellos que están ahí, que les falta un puntito y medio, hay un examen complementario. ¿Sí? Si se responde bien, son 3 preguntas, ¿no? Si se responde bien, perfecto. Entonces se sube la nota de los dos exámenes. ¿Por qué? Porque los exámenes no pueden tener 6 y 8. Tienen que tener 7 y 7 para promover. La otra es 6 y 7, por ejemplo. Bien los trabajos prácticos, te sube la nota del 6 a 7. ¿Sí? Por eso es importante, los trabajos prácticos yo nunca dije que no fueran importantes, son importantes. Lo que no quiere decir es que les vaya mal en los trabajos prácticos les invalide o les impida hacer el examen. Trabajo práctico es como si fuese el entrenamiento de un deportista. ¿Sí? Para eso sirven los trabajos prácticos, para que se entrenen, para que se vayan familiarizando con el desafío que es el examen, los parciales en este caso. Bueno, ¿alguna Bueno, gracias, otra? profe. ¿Alguna otra? Por acá los tengo, mirándolos. Bueno, empezamos con Agustín. ¿Sí? Bueno. En principio, el único texto que tenemos con Agustín es en el módulo 1, el texto de Alejandro Lumerman. Creo que está en el módulo 1. Me parece que No, en el 2. está en el 2 entonces, en el Sí, módulo 2 porque sí, comienza la Edad Media. En realidad, bueno, en realidad Agustín es de la antigüedad. Tengan en cuenta que él nace en el 354 y muere, no, el 350 y muere en el 430, en el 430. Sí. Y la Edad Media, formalmente, comienza. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Pregunta de cultura general. Siglo V. ¿Y cuál es el hecho que desencadena la Edad Media, según los historiadores? La caída del Imperio Romano. En el 476, después de Cristo, Odoacro, rey de los Érulos, destituye al último emperador que se llamaba Rómulo Augustulo. Y ahí termina el imperio. Ahora, ¿dónde nace Agustín? Nace en el norte de África, en una ciudad que se llama Tagaste. Lo que hoy creo que el país es Túnez. Tengan en cuenta que todo el norte de África, todo lo que hoy es Palestina, Siria, Israel, Egipto, Turquía, Rumania, Bulgaria no sé si llegan, ¿sí? Lo que es Ucrania, todo es Francia, Italia obviamente, alguna parte de Suiza también, España, todo era el imperio. ¿Sí? Y Agustín nace en, podemos decir, una ciudad, digamos, lateral del imperio y en el norte de África. ¿Sí?
claramente es la época de decadencia del imperio. El imperio comienza a decaer en el siglo III. Bueno, ahí se muestra de un modo más explícito esa decadencia, y consiste en que cada vez más las instituciones tradicionales como el Senado pierden poder. El poder lo pasan a tener los diferentes ejércitos, los generales, son los que sacan y ponen emperadores, o ellos mismos se proponen como emperadores. Además, en general mueren pronto porque son asesinados, ¿sí? Entonces es una época donde, y Agustín lo ve, estamos como en las vísperas de una, digamos, de la disolución del imperio. Profe, Sí, desde Aristóteles hasta Agustín, digamos, en ese periodo, que son como 600 años, sí, de eso no vamos a pasó hablar. nada, no hubo... Sí, vamos a hablar un poquitito, sí, por favor. Sí, no, eso, las culpas que a mí me genera pasar de Aristóteles a Agustín no tienen nombre, porque pasaron muchísimas cosas, pero no nos podemos dedicar a eso. Lamentablemente no podemos. Sí, los que pasaron fundamentalmente son todas las escuelas que se suceden a la caída de la polis. La caída de la polis, digamos, en lectura filosófica, significó la emergencia de doctrinas filosóficas en general que fueron llevadas a cabo en comunidad, ¿no? Por grupos de personas. La más importante de todas esas escuelas es el estoicismo, que nace en el siglo III en Atenas y termina en el siglo II en Roma. Porque el estoicismo tiene tres momentos. Uno que es propiamente helenístico y otro que es propiamente romano. La otra escuela importante de ese tipo es el epicureísmo, y después todas las escuelas postsocráticas. Todas tienen un sesgo en común, y es que el individuo se siente de un modo u otro desprotegido frente al Estado. Piensen ustedes que la polis desaparece con el triunfo de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere en el 323, creo yo, y se sucede, sí, una restauración fugaz, democrática, en Atenas y en otras ciudades, pero fundamentalmente lo que ha ocurrido es que Grecia se ha transformado en una provincia persa y gobernada al estilo persa, que llaman satrapía. En el siglo siguiente ya Roma va a apoderarse de Grecia, con lo cual esa vida de la polis, en la cual el individuo y el Estado configuraban una unidad orgánica, desaparece, y el Estado pasa a tener la forma de un enemigo del individuo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo señala en un famoso libro muy difícil que se llama La Fenomenología del Espíritu, Hegel, que lo que ocurre en esa época es que el espíritu, o sea, el espíritu sería digamos, el enlace que une a los individuos entre sí a través del Estado, digamos, ¿no? El espíritu ya, como no puede sobrevivir en el Estado, se concentra en cada individuo, ¿no? Hay una suerte de ensimismamiento espiritual, y eso está, digamos, mostrado claramente en el estoicismo. El estoicismo romano, fíjense ustedes, que tiene tres representantes. Uno es un emperador, que es Marco Aurelio. Marco Aurelio lo conocen por la película Gladiador. En Gladiador, Marco Aurelio lo hace un actor, gran actor llamado Richard Harris, y el hijo, que es Joaquín Phoenix, es el que hace de Cómodo. Claramente, Marco Aurelio, que era un filósofo estoico que escribía en griego, que tiene sus famosos pensamientos, es falso que Joaquín Phoenix lo mata, ¿no? No es cierto que Cómodo mate al padre,
Pero había toda una lucha con otro hermano, toda una cuestión cortesana. Pero un emperador, filósofo estoico. Después un esclavo, Epicteto, filósofo estoico. Y otro que es Séneca, que era un personaje relevante en la corte de Nerón. Que después lo manda a matar Nerón. Pasaba. El más como ambiguo es Séneca, porque Séneca es el que le escribe el discurso a Nerón cuando saben que Nerón mató a la madre, ¿no? A Agripina. Agripina era la esposa de Claudio. También Agripina primero lo mató a Claudio, lo envenenó a Claudio para que suba a su hijo Nerón, y entre paréntesis mató a Británico, que era el hijo de Claudio. Bueno, la cuestión es que el discurso de consolación, o el discurso que dice Nerón de la muerte de la madre, se lo escribe Séneca, y después Nerón lo manda a matar. Bueno, Séneca, por ejemplo, y esto tiene que ver con qué cosa es el estoicismo, ya que lo preguntan, es muy interesante porque tiene que ver con esta moda actual que se llama libros de autoayuda. Los que inventaron la autoayuda, pero en serio, fueron los estoicos. Dice Séneca: cuando regreso a mi hogar, luego de las actividades del día, me siento, y cuando mi mujer se calla, o sea, el toque misógino, comienzo una tarea reflexiva que se llama examen de conciencia. El examen de conciencia, que es algo común en el cristianismo, que tiene su origen en los pitagóricos, cobra relevancia como actividad en los estoicos. Entonces, ¿qué hace en ese momento don Séneca? Que sería más o menos a esta hora, ¿no? Recorre todo el día, minuciosamente, desde que se levantó hasta este momento. Y tiene un criterio en ese recorrido, y es ver en qué momento él dejó de ser dueño de sí mismo. En qué momento su pasión, sea la ira, la lujuria, la gula, la que fuera, se enseñoreó de él. Entonces no se condena. Lo que hace es tratar de captar cuáles fueron exactamente las circunstancias en las que se precipitó esa acción en la cual él ya no fue dueño de sí mismo. ¿Para qué? Para que al otro día, o cuando en circunstancias similares ocurra la posibilidad de esa destitución de sí mismo, él tenga las herramientas, podemos decir, intelectuales, para contener, neutralizar esa pasión. Se dan cuenta que eso es un ejercicio que tiene por fin la plena posesión de sí mismo. Y esa plena posesión de sí mismo es equivalente para los estoicos a la felicidad. ¿Por qué? Porque para ellos esta libre posesión de sí es lo que los habilita a una vida, podemos decir por lo menos, que se va deslizando. Quien descubre y pone mucho peso en todo, mucha atención en esto, es Michel Foucault. Los libros de Foucault, los últimos, se dedica a estudiar no tanto a los sujetos sujetados, sino a los sujetos desujetados, por ejemplo, a los estoicos. Hay muchas prácticas estoicas. La otra es la llama la fortaleza interior. Y esto va contra la aparición en nosotros, todos las que hemos tenido, de, podemos llamarlas, apariciones destituyentes. ¿Vieron cuando estamos en un momento de debilidad y aparece la culpa y aparece un recuerdo lacerante, y todos tienen esa intención en realidad de hacernos caer? Entonces la técnica estoica es como si propusiéramos para nuestra mente un gendarme que le va pidiendo credenciales a todas y cada una de esas representaciones que nos vienen. Y entonces, si no pueden justificar
su aparición, las desechamos. Otra es, todo esto, como dice Foucault, no eran, podemos decir, asociaciones populares, sino que él las define con mucha destreza, gentes portadoras de cultura. Esos son los estoicos, gentes portadoras de cultura. O sea, no tiene que ver con el nivel económico, a eso me refiero. Entonces van un día de campo, ordenan que preparen una comida opípara para cuando regresen de una larga y fatigosa caminata por los campos. Cuando regresan, ya al caer la tarde, hambrientos, sedientos, se van a comer con los esclavos. Son todos ejercicios donde lo que hacemos es valorar aquello esencial a la vida y no los aspectos totalmente secundarios, podemos decir. Es una suerte de ejercicio de la templanza. Bueno, por ejemplo, un ideal del estoicismo es la ataraxia. Hay un remedio que se llama ataraxia, que vos tomás uno y quedás. ¿Qué es la ataraxia? La imperturbabilidad. Y el ejemplo es justamente este griego que vivía en el Imperio Romano, que se llama Epicteto y que era esclavo de un personaje de la corte de Nerón que se llamaba Epafrodito. Y Epafrodito ya estaba muy cansado de que Epicteto viviese como desestimando todo lo que lo rodeaba y no mostrando afección alguna. Entonces le agarra la pierna y Epicteto le dice, me vas a romper la pierna. Efectivamente sigue adelante y se la rompe la pierna. Entonces lo único que dice Epicteto es, te dije que me la ibas a romper. Y nada más, pero ni un gemido, ni un grito, ni nada, ¿no? Bueno, esos son los, a pedido de Guadalupe, uno de los movimientos que se suceden después de Aristóteles. El otro, que ya no tiene que ver tanto con la práctica, y sí va a tener que ver mucho con Agustín, es el neoplatonismo, pero ese lo vamos a tocar en el momento oportuno. Y después los gnósticos, toda la efervescencia religiosa que se produce en el siglo I es inconmensurable. No hay tiempo para eso, ni yo tengo conocimiento. Yo sé una suerte de cultura general de todo eso, pero no me dediqué nunca a eso. Lo estudié, sí, pero lo estudiamos en la facultad. Bueno, sigamos con Agustín. Si hay algo que podemos percibir en toda la vida de Agustín, que vivió 76 años, una es la pasión. O si ustedes quieren, una vida vivida intensamente. Y otro elemento, otra nota que podemos encontrar en toda su vida es el afán interrogante, la pasión por preguntar. Pero no era una pasión vacua, no era un preguntar por preguntar, sino que él estaba a la búsqueda de certezas que realmente lo convencieran. Esa es la otra, o sea, intensidad en el sentido de una vida sentimental y apasionada, vivida intensísimamente, y por otra parte, el no abandonar nunca una actitud interrogativa frente a lo que la vida le propone. En última instancia podemos decir que la gran pregunta de Agustín es ¿cómo es que mi alma anhela lo absoluto y en el mundo siempre encuentra algo relativo? Algo muy parecido a lo que veíamos en Platón, ¿no? Lo relativo o lo contingente. El libro a través del cual uno puede conocer toda la vida de Agustín, contada desde sí mismo,
pero a la vez mostrado como un autodesarrollo, un despliegue, lo tengo acá, es un hermosísimo libro que se llama Las Confesiones. ¿Ven? Y la editorial esta Losada. Está traducido e introducido por una maestra argentina que se llama Silvia Mañavaca, maestra en el sentido, digamos, majestático de la palabra, porque es una reconocidísima mundialmente especialista en la Edad Media. Ella hizo la traducción de las Confesiones y escribió un prólogo brillante una introducción, mejor dicho. Y además lo que hizo es un trabajo increíble que es un léxico de la Edad Media. O sea, tomó todas las palabras importantes que se dijeron a lo largo de la Edad Media y ubicó quién la dijo, en qué contexto y cuál su significado. Se llama un léxico. Es una tarea enorme y es una tarea que en realidad no tiene provecho económico alguno, se puede decir, porque son muy pocos los que habrían de comprar ese libro. Bueno, yo fui uno. Mucho no me sirvió, pero como una contribución, podemos decir. Bueno, en este libro, Las Confesiones, que es en lo que se basa el texto de Luhmermann, fundamentalmente, lo que vamos a encontrar es esta intensa vida apasionada de Agustín, contada por él mismo desde sí mismo. Comienza desde que nace, prácticamente, de que tiene algún recuerdo. Y la otra cuestión es, o una de las otras cuestiones, es que confesión no debe ser tomada, digamos, según el nombre del libro, como alguien que confiesa sus pecados. Confesión, en el sentido de la época, y es el que tiene el libro de Agustín, es una declaración de alabanza a alguien superior. Ese es el sentido propio del término confesión, que está en esto. Y lo que hace en ese libro es describir cuáles son los momentos esenciales de esa vida. Y esos momentos esenciales nosotros los podemos puntualizar con sus 3 conversiones. Primero vamos a definir qué es una conversión. Una conversión es una experiencia que de un modo radical transforma la existencia de un individuo. Esa transformación es un hecho puntual. Es un punto de toda una serie. Por supuesto que no es que la conversión, digamos, se asienta en alguien por casualidad, sino que es alguien, como es el caso de Agustín, que está a la búsqueda de una respuesta. Entonces, esa búsqueda incesante es como que va sedimentando la experiencia, la va como orientando, y hay un hecho puntual que desencadena una nueva vida. Entonces, para pedagógicamente ilustrarnos acerca de Agustín de Hipona, es útil que tomemos en cuenta sus 3 conversiones. Y entendemos por conversión ese acontecimiento que transforma de un modo radical la existencia de una persona. Esa transformación radical de esa persona tiene que ver con que una vez acontecido ese hecho puntual, su vida queda transformada de un modo permanente. Esto es, la vida se le presenta bajo una modalidad, podemos decir, liberada. ¿No? Pero esto después lo vamos a explicar mejor. En principio tomamos la noción de conversión de lo que dice Michel Foucault en un libro que se llama Hermenéutica del sujeto,
que son unas clases que dio en Estados Unidos y después son recopiladas bajo la forma de libro, creo que son del año 82, 83. Foucault murió en el 84, o sea, son de sus últimas obras. Y él dice que existen 3 modos de conversión en la antigüedad. Las 2 primeras son modalidades paganas y la tercera es la conversión cristiana. La pagana es la socrático-platónica es uno y la helenística es la otra. En la conversión platónica lo esencial es el giro de la mirada, algo nosotros hemos dicho de todo esto, ¿no? Y el punto es digamos, que la búsqueda de esa transformación se hace a través del conocimiento. El conocimiento es el aspecto relevante en la conversión platónica, que tiene un nombre griego que es epistrofe, que justamente quiere decir eso, quiere decir transformación. Lo importante es que esa transformación, cuando digo radical, es que no es que un aspecto nuestro queda transformado, sino que es una transformación integral. Donde encontramos esa transformación del estilo conversión en Platón, es la salida de la caverna. Es el acceso a la noesis en el paradigma de la línea. Es la captación de la idea del bien en el banquete. Esa es la conversión. Ahora, la conversión helenística está más pensada al estilo de los estoicos, donde lo relevante no es el conocimiento, sino las prácticas. Esto que les decía recién, examino meticulosa y minuciosamente todo mi día para tomar en cuenta con rigor cuál es el momento en que dejé de ser yo mismo, o le hago preparar a los esclavos la comida y después voy como algo, bueno, otra cosa. Se dan cuenta que el peso de la cuestión está puesto en el ejercicio, en el hábito. Todos sabemos que lo que más nos cuesta es cambiar de hábitos. Díganme cuántas veces empezaron un régimen, cuántas veces empezaron a hacer gimnasia, ¿no? ¿Cuántas? Y cuántas veces pudimos seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo más difícil es cambiar los hábitos. Porque los hábitos son nuestra caverna, por decir. Vivimos ahí. Por eso nos cuesta tanto salirnos. Y normalmente si no hay alguien que nos saque, es muy difícil por uno mismo hacerlo. Bueno, ambas entonces, la platónica y la helenística, tienen que ver, por supuesto, con una conversión, con una transformación. Pero siempre se da dentro de los límites de lo humano, podemos decir. En cambio, la conversión cristiana, o en la conversión cristiana, lo que hay es un aspecto suprahistórico, ¿no? Y el ejemplo que, bueno, ahora estuve leyendo algo que parece que no fue así, pero tomémoslo como que es así, es la conversión de San Pablo. San Pablo no era San Pablo, se llamaba Saulo del Tarso, y era un ciudadano judío, mejor dicho, un ciudadano romano de origen judío. Además, era un judío ortodoxo. Y además de ser un judío ortodoxo, o por eso, era un perseguidor de los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, en ese primer momento, era una secta herética dentro del judaísmo. ¿Saben qué es una secta herética? Sí, ¿no? ¿No? No. Y el cristianismo es una secta herética dentro del judaísmo porque saben ustedes que los judíos que van por el año 5800 y pico siguen esperando al Mesías, ¿no? Y para los cristianos el Mesías es Jesús. Ahí tienen lo herético. El cristianismo dice, ya no tenemos que esperar más. Ya ha llegado
Él es el Mesías. Mesías quiere decir el elevado, el ungido, ¿no? Entonces, lo que hacía, entre otras cosas, Saulo del Tarso era perseguir cristianos. Y en una de sus tareas de persecución iba a Damasco a caballo, y en un momento se le aparece una luz y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se cae del caballo, queda ciego, y un cristiano de Damasco llamado Ananías le devuelve la visión. Ahí tienen cómo en la conversión cristiana hay una intervención suprahistórica. Es esa voz que escucha Saulo del Tarso y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El tipo se cae del caballo, y a partir de ese momento Saulo del Tarso se transforma en el más formidable propagador del cristianismo. Esto hasta Nietzsche lo dice. Nietzsche dice: el cristianismo no es obra de Jesús, sino de San Pablo. ¿Por qué? Porque él conoce San Pablo en las cartas, iba de aquí para allá instruyendo y, digamos, como componiendo el sustento de lo que sería la iglesia, ¿no? Posteriormente. Bueno, esa es la conversión cristiana. Y también la de Agustín es una conversión típica del cristianismo, que ya vamos a llegar a ella. Entonces, pedagógicamente hemos elegido para conocer a Agustín digamos, el modelo de la conversión. ¿Por qué? Porque en Agustín hay 3 conversiones, que son, una viene después, obviamente una después, no son las 3 a la vez, son 3 conversiones que se van dando en el tiempo y que tienen que ver con determinadas circunstancias en la vida de Agustín. Pero para llegar a la primera conversión hay que hablar de a qué se dedicó Agustín, qué estudió. Y Agustín estudió para lo que llamaba un retor, o sea, un abogado, podemos decir. Alguien que tenía una notable capacidad para hablar en público, para persuadir, podríamos decir. Y para eso estudió sobre todo creo que en Cartago, y digamos, el asunto a estudiar eran los clásicos latinos. Virgilio, Ovidio, Cicerón, Catulo, todos estos. Y les digo, hace un tipo anecdótico, odiaba el griego y nunca aprendió griego. Eso se nota por cierta ignorancia de Agustín, ¿no? Bien, él se recibe, muy jovencito, va a Roma a iniciarse en su trabajo, y yo creo que es en Roma donde cae en sus manos un texto de Cicerón, hoy perdido, que se llama el Hortensio. Y en el Hortensio lo que le dice Cicerón a Agustín es que la filosofía es un elemento insoslayable. ¿Por qué? Porque si yo quiero desprenderme de la filosofía, si yo un día digo, yo mismo digo, me canso de esto que es la filosofía, para poder fundamentar mi huida de la filosofía, tengo que usar la filosofía. Como que no puedo salirme de ella, porque en esa época el único instrumento que me servía para argumentar de un modo adecuado era la filosofía. ¿Se dan cuenta? Como que no nos podemos salir de ella. Pero eso no es lo que conmovió a Agustín. Lo que lo conmovió fue que se daba cuenta que sus capacidades, que eran muchas, ciertamente que eran muchas, estaban siendo de algún modo desperdiciadas, porque el fin que obtenía con ese despliegue de su capacidad era simplemente tener más gloria, más dinero, más fama. Y la filosofía lo que le enseña es orientar esa capacidad hacia fines más altos. Entonces, esa primera conversión que
que sufre Agustín y que viene de la lectura del Hortensio de Cicerón, está, digamos, fraguada en el asunto de su propia profesión. Recuerdan ustedes que Platón, que cuando conoce a Sócrates, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Quemó unos escritos que tenía. Quemó, claro, porque él también iba a ser un literato. Tenía todo para hacerlo, y dice, no, a mí me parece que estas capacidades mías debían estar orientadas hacia fines mejores, hacia fines más altos, y por eso quemó todo. Bueno, Agustín no quemó nada, pero se dio cuenta de que debía orientar su vida hacia otro camino. Pues el otro hecho que desencadena la segunda conversión es la muerte de un amigo. No puede entender, no puede soportar, no puede, digamos, ¿cómo se puede sufrir tanto? No puede entender por qué le puede pasar eso a él, pero fundamentalmente yo creo que lo que lo sorprendió en esa vida que él llevaba tan, no sé si apacible, pero sí placentera, le podía ocurrir una conmoción de este tipo y que además esa conmoción lo partiese en dos, ¿no? Lo atravesase de una manera como una herida imposible de sanar. Y eso lo lleva a hacerse maniqueo. El maniqueísmo es una suerte de religión filosófica o filosofía religiosa que postula la existencia de dos principios cooriginarios e irreductibles, el bien y el mal. El campo de batalla preferido de esos dos principios es el alma humana. La conclusión que podemos sacar de esto es que mis acciones, las que fuere, no están determinadas o motivadas por mis propias decisiones, sino que quien decide en mí mismo es la relativa relevancia, del principio del bien al principio del mal. Esto es, el maniqueísmo, y esta es la crítica que le va a hacer Agustín, quita responsabilidad a nosotros, nos quita responsabilidad. ¿Me explico? O sea, si cuando uno dice, este tipo está poseído por el mal, estamos pensando de un modo maniqueo. Pensamos que el mal es una sustancia que existe independientemente de nosotros y que aparece en cada uno en dosis diferentes. Si es una buena persona, habrá preponderancia del principio luminoso sobre el principio nocturno. Es como las guerras de las galaxias, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? No sé si está tomado El lado oscuro. el lado oscuro o algo así. Bueno. ¿Quién lo saca de esa casi supersticiosa concepción? La lectura de unos libros que, de modo ignorante, Agustín llama de los platónicos. Que no son los platónicos, que son partes o la totalidad de lo que llaman las Enéadas, que es un libro de Plotino. Plotino es un filósofo místico que vivió en el siglo III después de Cristo en Alejandría, pero que no escribió nada, estaba siempre en un estado de contemplación, y entonces tenía una suerte de discípulo que se llamaba Porfirio, y todo lo que dijo Plotino está escrito por Porfirio, es como una suerte de secretario, un discípulo devoto que iba anotando todo lo que decía Plotino. Y esto es Guadalupe, el otro gran movimiento post-aristotélico, se llama el neoplatonismo, que es, sin duda, tiene un arraigo en el platonismo, pero también tiene mucho de aristotélico, una suerte de fusión, pero más que nada es un pensamiento de carácter místico.
No importa ahora, porque es muy complicado el neoplatonismo, muy interesante, pero no tenemos tiempo. Lo que sí podemos decir es lo que le aportó a Agustín el neoplatonismo y le permitió salirse del maniqueísmo. Son dos cosas que descubre Agustín en el neoplatonismo. Una es la posibilidad de concebir a Dios o la divinidad como algo inmaterial. Fíjense que era tal la ignorancia de Agustín acerca de la filosofía griega, que evidentemente no había leído a Platón, porque en Platón ya las ideas son inmateriales, inteligibles, participables. Todo esto que hablamos de las ideas de Platón, evidentemente Agustín no lo sabía. Entonces, primer efecto, podemos decir, que se produce en el alma de Agustín luego de la lectura de los neoplatónicos es la posibilidad de pensar algo absoluto y a la vez inmaterial. O sea, podemos pensar a Dios sin pensar que es una cosa. ¿Por qué? Porque yo no sé si eran los maniqueos que pensaban a Dios como una sustancia sutilísima, pero en última instancia material. ¿Por qué? Porque evidentemente no lo podían pensar de otra manera. Entonces, esa primera iluminación que tiene Agustín a partir de la lectura de los neoplatónicos es la convicción de que es posible pensar la divinidad como siendo inmaterial. Y la segunda, decisiva, relevante, fundamental, insoslayable en el pensamiento de Agustín, es que el neoplatonismo concibe el mal no como una sustancia, sino como una privación, como una carencia. Esto, que me parece a mí genial, es lo siguiente. Si yo actúo mal, si yo actúo según mis instintos, si actúo según mi propio egoísmo, no es que esté tomado por el mal, sino que mis acciones lo que significan es que me he alejado del bien. En tanto, existe una realidad arquetípica. Profe, ¿sería como que el mal absoluto no existe? No es que ni el mal, ni el absoluto, ni el relativo. Existen actos Nada. malos, pero no existe el mal. ¿Qué es un acto malo? Un acto en el cual lo que lo motiva o el efecto que produce me aleja del modelo de la humanidad. Cuando decimos, este tipo es una bestia, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en lugar de actuar según la naturaleza de lo humano que tiene que ver con la razón, está actuando según la naturaleza irracional que pertenece al orden de lo animal. Entonces, ese mal que ese hombre acomete, sea por el motivo, por los efectos que produce, en realidad no es sino una desviación o un alejamiento del modelo de la humanidad. Por eso, el mal no existe como tal contra los maniqueos, sino que es carencia de bien. ¿Me siguen? O sea, claramente en Platón está eso, porque las ideas que crea el mundo. Puede ser, siendo las ideas buenas, perfectas, excelentes, producir algo negativo. No, todo lo que producen necesariamente es bueno. El mal está en que nosotros nos desviamos de eso. O Pero le damos relevancia a la criatura frente al creador. Sí, Guadalupe. el mal está porque nos alejamos, o sea, es una carencia. ¿Y Sí. a qué se debe esa carencia? O sea, ¿es consecuencia de qué? Bueno, bueno, siempre haces unas preguntas que me hacen pensar. En el caso de Agustín, en particular en el caso de Agustín, es porque el pecado original obnubila nuestra mente y debilita nuestra voluntad. En el caso de Platón, si nosotros, como hemos visto, perseveramos
en la búsqueda de una satisfacción en el orden del espacio temporal, esto es de las copias, eso es porque estamos profundamente confundidos. Es un efecto de la ignorancia. Porque, por lo mismo que decíamos de Alcibíades, ¿sí? El cobre por oro, esto es este cuerpo es manifiestamente bello, por eso lo deseo. Pero mi alma no es que desee ese cuerpo, mi alma desea lo bello en sí. Ahora resulta que se me presenta algo que se parece a lo bello y estoy tan confundido que creo que poseyendo la manifestación poseo la esencia, ¿no? Que aquí funciona más o menos de la misma manera. En el caso del neoplatonismo, la explicación de por qué, recuerden, no hay mal, hay malas acciones. Y las malas acciones tienen que ver con esta confusión entre lo esencial y lo aparente. En el caso, como digo, del pecado original, lo que hace Agustín es reforzar, sin caer en el maniqueísmo, la idea de que existe alguien malo, pero que se hizo malo. Porque el problema es, si Dios creó todo, no puede haber creado el mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el mal dónde está? En una desobediencia. La famosa historia, pero eso no es filosofía, del ángel caído, del fallen angel. Profe, ¿se podría decir que es una cuestión conductual o de la conducta? El que O sea, cometer el mal. claro, no es malo en absoluto, pero No, su digamos, conducta, porque esa misma, aunque muchas veces mis acciones no tengan efecto sobre los demás, pueden tener efecto sobre mí mismo. sí. Entonces, si entendés la conducta como también aquello que se revierta sobre uno mismo, también podemos pensar que sí, entra dentro de la misma lógica. No existe el mal como tal, pero sí existen malas acciones. ¿Cuáles son las malas acciones? Las que nos alejan aún más del modelo. Claro, yo decía como el comportamiento. Claro, o sea, Está bien. podemos buscar ejemplos de personas que consideramos malas y en la concepción neoplatónica el mal que acometen no es sino una suerte de efecto de la lejanía con el bien absoluto. Bueno, entonces, segunda conversión, conversión al neoplatonismo, y efecto que tiene sobre Agustín es, primero, poder concebir la divinidad como algo inmaterial, y segundo, una concepción del mal no substancialista, sino que, por el contrario, comprende el mal como lejanía o carencia del bien. ¿Sí? Tercera conversión. O sea, Agustín tiene como, podemos decir, alguien que lo fue conduciendo con mucha perseverancia y mucho amor hacia el cristianismo, que es la mamá, Santa Mónica, que durante años y años padeció las continuas tropelías de su hijo, pero nunca desfalleció y siguió como aconsejándolo, amándolo, hasta que, bueno, y tuvo Agustín esta tercera experiencia de conversión, pero esta ya se da en Milán, ¿no? Él va a Roma, en Roma alguien que se llamaba, bueno, me olvidé el nombre, era un personaje del gobierno de Roma. Valerio. ¿Eh? Valerio No, Aurelio. Valerio no es, no, es Símaco. Le ve sus cualidades y lo manda a Milán como representante del gobierno. Y ahí hace una buena carrera. Pero
Además, ahí conoce Agustín a San Ambrosio, que era el obispo de Milán. Y algo muy interesante, que creo que ya les conté, pero lo vuelvo a contar. El primer testimonio que tenemos nosotros en Occidente de que alguien lee en voz baja es justamente Agustín en las Confesiones, cuando cuenta que Ambrosio lee en voz baja. ¿Se dan cuenta de eso? La gente leía en voz alta, porque siempre se leía para otros. No existía esto del íntimo diálogo de uno con uno mismo en la lectura. Increíble. Bueno, decíamos entonces, uno de los laderos, podemos decir, que lo acompañaron a Agustín hacia la fe, digamos, hacia la conversión, era por un lado la madre y por otro lado fue San Ambrosio. Que parece que a San Ambrosio muchas bolitas no le daba porque estaba muy ocupado. Pero lo que fue importante para Agustín son los sermones de Ambrosio, que él los escuchaba con mucha atención. Y fundamentalmente el punto central de la influencia de San Ambrosio en Agustín fue que le enseñó a leer la Biblia de un modo alegórico. Hasta esa época, Agustín decía de la Biblia que era una mezcla de historia, mitos, que no estaba bien escrito, o sea, él estaba acostumbrado al estilo de Cicerón o de Virgilio, ¿no? Que eran realmente escritores exquisitos, y la Biblia tiene muchas fuentes. No es un libro de literatura, no es un libro de historia, no es un libro de mitología, no es ninguna de esas cosas. Entonces, lo que le enseña Ambrosio es a leer la Biblia con un criterio, que es un criterio, podemos decir, hermenéutico, si se quiere, de ver otra cosa a través de lo dicho. Esto es, ver las alegorías, ver las metáforas, ver cómo la Biblia constituye toda una serie de textos que confluyen todos en el Nuevo Testamento. O sea, no para los judíos, pero para los cristianos, toda la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento, son una historia que tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y ese fin, sin duda, para los cristianos, es la venida de Cristo. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Bueno, estando entonces plácidamente en una suerte de quinta, Agustín, pero todavía siendo acechado por esas preguntas sin respuesta, por esa búsqueda incesante que se plasma en estas preguntas: ¿para qué estoy acá? ¿Cómo es Dios? ¿Qué será de la otra vida? ¿Está bien lo que hice? ¿Se me podrán perdonar todas las tropelías que cometí durante mi vida? Vivía como inmerso en una vorágine. Estaba ahí entristecido, no sé si no estaba llorando, y escucha que desde la casa de al lado unos niños dicen tole lege, quiere decir toma y lee, toma y lee, ¿no? Pero los chicos estaban jugando. Pero Agustín interpreta eso como una señal. Entonces toma la Biblia, la abre y fija la vista en un fragmento de una carta de San Pablo, creo que es a los romanos, que dice: invístete de nuestro Señor Jesucristo. Basta de francachelos, basta de tropelías. Bueno, no me acuerdo el texto, pero le dice: basta, terminado. Esa lectura fue absolutamente suficiente para que se produzca en Agustín esta transformación radical que llamamos conversión. Y como verán, siguiendo el modelo que nos dice Foucault, hay una intervención suprahistórica, que es ese llamado. Los niños que lo instan a tomar el libro y a leer. Bueno, ese momento es el momento decisivo y donde efectivamente Agustín se nutre de una certeza que ya no va a convertirse otra vez en duda.
lo que hace Agustín, y esto también tiene que ver con la fe de Agustín, es que interpreta entonces su vida como algo misivo, como una misión. Esto después lo vamos a, en un momento posterior voy a tratar de explicar qué quiero decir con esto. Pero, cuando él comprende su vida como una misión, ¿qué hace? En lugar de quedarse plácidamente en ese lugar donde podría pasarse el resto de su vida contemplando la naturaleza, se vuelve al norte de África. Se vuelve a las turbulencias del mundo precristiano, podemos decir, donde el cristianismo todavía no está consolidado. Llega a la ciudad de Hipona, por eso se dice Agustín de Hipona, y es elevado a la condición de obispo, por eso se lo llama el obispo de Hipona. Y se lo proclama obispo, como yo siempre digo, al estilo peronista, por aclamación. Pusieron ahí como si fuera un viva Perón, viva Agustín, punto, sos el obispo de Milán, ¿no? Y ahí emprende una labor inmensa, una producción, se han perdido algunas obras, ¿sí? Pero no solamente las confesiones, sino el tratado sobre la Trinidad, y la más importante obra se llama La ciudad de Dios, ¿sí? Bueno, ¿con qué se encontró en ese mundo? Se encontró, por ejemplo, con dos sectas cristianas totalmente antagónicas y a las cuales ninguno lo quería. Uno son los donatistas y los pelagianos. Los donatistas le dicen, porque son ultra ortodoxos, ultra dogmáticos, y no creen de ninguna manera que alguien como Agustín, que tuvo una juventud disoluta, pueda ahora ser ungido como obispo. Entonces, ¿por qué? Porque piensan de un modo como sustancial, como que alguien nació malo, va a ser siendo malo. No creen en la posibilidad de una vida redimida. Y por otro lado están los pelagianos que dicen, bueno, pero no va a ser tan así. Seguramente Dios nos va a perdonar a todos, porque si nos portamos mal es porque la situación en la que vivíamos, bueno, están ahí como él está en el medio de una vorágine, ¿no? Entonces ahí podemos comprender otro punto de la vida de Agustín, en el sentido de que él la interpreta su vida como una misión. Y por eso, en lugar de quedarse plácidamente de una vacación permanente en el norte de Italia, se va al medio del tumulto que es el norte de África en ese momento. Bueno, ahora, esto hemos mezclado conversión y vida, pero ahora vamos a ingresar en lo que es específicamente filosófico de la vida y obra de Agustín, ¿no? Y esto tiene que ver con un interrogante central, ¿no? Que es, ¿qué quieres saber? Quiero saber de Dios. ¿Y qué más? Y del alma. Como que esos son los dos interrogantes que vertebran toda la vida de Agustín y toda su vida intelectual. Entonces, hay un leitmotiv, que ustedes lo van a encontrar en el texto de Luhmann, que es el triple movimiento del alma, ¿no? Que es la distentio, la intentio y la extensio. No sé si la podríamos traducir al castellano. Simplemente notemos qué es, ¿no? Tengamos siempre en cuenta que lo que resulta esencial en estos movimientos es la pregunta que hace Agustín. Y segundo, ¿a quién le hace la pregunta? Podríamos interpretar no solamente la vida de Agustín, sino también nuestra vida, como una búsqueda de respuesta a determinados interrogantes, que quizás nosotros no hayamos formulado esas preguntas de un modo explícito. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que el haberse inscrito en la facultad es la respuesta a una pregunta.
¿Qué pregunta? ¿Qué hacer de mi vida? ¿Cuál es una respuesta posible? La facultad es una respuesta. Esto es, podríamos entonces pensar no solamente la vida de Agustín, sino la nuestra, como un interrogante y la búsqueda de respuesta. En ese sentido, Agustín, conmovido por la belleza del mundo, por ejemplo, dado el caso, le pregunta a las cosas por qué son bellas, de dónde surge esa su belleza. Y las cosas le responden, mirá, yo no puedo responderte eso porque no lo sé. En todo caso, a quien deberías preguntarle es aquel que me creó, ¿no? Y ese podría responder a esa pregunta. O sea, comparemos esto del interrogante y las respuestas con la vida misma de Agustín. Esa vida apasionada, esa búsqueda incondicional, desenfrenada del placer es también una pregunta. Y la respuesta que obtiene en absoluto lo satisface. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y esto hay que pensarlo en clave platónica, el mundo sensible jamás podrá satisfacer aquel anhelo de infinito que reside en toda alma humana. Ese afán de absoluto no es satisfacible con nuestro comercio, con nuestro contacto con las cosas del mundo. Me podría dar un mate, ¿no? Eso, sabés que bien me vendría un mate, pero no hay mate virtual, chicos. Entonces, dado que aquello bello, las cosas del mundo no le pueden responder, hay un movimiento en el alma de Agustín hacia adentro. Va a la búsqueda entonces de aquellas respuestas, no ya a las cosas, sino a su propia interioridad. Y lo que descubre en la interioridad es algo esencial también para poder pensar lo que viene. Y es que el alma humana, o si ustedes quieren en términos más modernos, la conciencia humana es aquella capacidad de unificar lo múltiple. Y esto es algo que nos es tan inmediato, tan, entre comillas, obvio, que nos pasa desapercibido. Pero un mismo objeto, una misma cosa en el mundo, no, nos afecta a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del olfato, a través del tacto, pero todas esas múltiples maneras de presentarse algo o una misma cosa en sus diferentes posibilidades de afectarnos, todas se unifican en el alma humana. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos en nosotros una capacidad oculta porque simplemente es tan inmediata, tan obvia que no la vemos, que es que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma, como quieran llamarla en este caso, tiene esa capacidad de unificar lo múltiple y llevarlo como una unidad al horizonte de nuestra conciencia, de nuestra memoria, diría Agustín. Ahora, ese poder unificador que él descubre cuando se, digamos, vuelca su atención a la interioridad. Y bueno, ahí hay momentos muy interesantes porque Agustín habla del tiempo, habla de las diferentes, como dice, los diferentes salones que va descubriendo dentro de nuestra memoria, de cómo las diferentes cosas se unifican según su naturaleza, como si ellas mismas se ubicasen en el lugar adecuado, cómo la experiencia se va sedimentando en nosotros, toda una serie de deslumbrantes descripciones de esa maravilla oculta que es nuestra conciencia, cómo él la describe con una precisión artística, podemos decir, ¿no? Y en esa búsqueda dentro de sí descubre
a quién es el verdadero Señor de nuestra interioridad. Descubre entonces dentro de nosotros no al yo, sino a Dios. Dios estuvo siempre en nosotros. Y de un modo secreto, en el caso de Agustín, lo fue conduciendo sin conducirlo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Dios en él habría de impedirle sus múltiples tropelías, ¿no? Dios no las impidió, pero de alguna manera quedó el registro en Agustín mismo de que eso era una tropelía. No sé si me explico. Saludo a la línea, Lorena. No quiere aparecer. ¿Me explico? O sea, de pronto él se da cuenta que en ese interior hay alguien que en realidad estuvo siempre y estuvo de algún modo pacientemente acompañando y asistiéndolo hasta que llegase ese momento culminante en que él se descubriese a sí mismo como poseyendo en él a esta figura divina que es Dios mismo. Entonces, ¿qué hace Agustín? Y ese es el tercer movimiento que se llama la extensio, que sería la elevación. Sería algo así como yo, mi yo, el sujeto Agustín, abandono la conducción de mi vida y pongo esa conducción en manos de este que está dentro mío y que de alguna manera siempre me conduce. Ese es Dios. ¿Me explico? Sí, profe. Como Y ahí, sería como el impulso que está dentro de cada uno. no, impulso no es. No, Es una presencia. acompaña, pero no impulsa. Claro, porque si impulsase, perderíamos la libertad. O sea, lo interesante de todo esto es que uno debe elegirlo eso. ¿Sí? Sería como un yo superior, digamos. No, es Dios, sí, bueno. Ni más ni menos que Dios. ¿Sí? Claro, bueno. Pero claro, digamos, desde el punto de vista del yo es un yo superior. En el sentido de que a lo que voy es a esto. Si ustedes ven, digamos, cómo se comportan en general los santos, cuando descubren en ellos la presencia de lo divino, de algún modo se desprenden de la tarea de conducir su propia vida y están persuadidos de que cada decisión que tomen, lo que tienen que hacer no es pensar, sino escuchar. ¿Por qué? Porque están absolutamente persuadidos de que Dios efectivamente está en ellos y no está bajo la forma de un otro yo. Es un modo misterioso, es de un modo misterioso como Dios guía sin guiar. Es como utilizarlo como instrumento. Claro, eso es así. Es un instrumento, pero no soy un esclavo. Claro. No soy una cosa. ¿Sí? Bueno, eso es el tercer movimiento de la extensión. ¿No? Otros elementos centrales, y yo creo que es quizás el más relevante de todos estos, es una frase que dice, comprendo para creer, creo para comprender. Lo que se llama un círculo hermenéutico. Hermenéutica, que la palabra les va a aparecer en el texto de Alejandro, es el arte de la interpretación. Cuando ustedes van al psicoanalista y le cuentan un sueño, la tarea del psicoanalista, en el sentido de que es un hermeneuta, es descubrir cuál es el texto subyacente a ese sueño. Es una suerte de intérprete de determinados signos y a partir de esos signos es capaz de poder formular una suerte de historia otra de ese sueño.
o el fundamento mismo de ese sueño. Fíjense algo que, bueno, yo no lo conté porque no hablamos de Grecia, pero cuando los que serán los griegos aparecen en el mundo griego, los griegos no son autóctonos, vienen desde el norte, digámosle. Y hay un mito que dice que Apolo lo primero que hace apenas nace es matar al monstruo Pitón que residía en la ciudad de Delfos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretan los helenistas a ese mito? Y acá tienen una hermenéutica. Lo que en realidad ocurrió es que estos bárbaros venidos del norte arrasaron con el templo de una diosa femenina, una diosa de la tierra, y en su lugar entronizaron al dios Apolo, ¿no? ¿En qué consiste la hermenéutica en este caso? En que descifran ese mito que dice que el niño Apolo mató al monstruo Pitón, no es más que una forma, como si fuese un sueño, de lo que en realidad ocurrió. ¿Me explico? Esa es una tarea hermenéutica, una tarea de desciframiento. Entonces aquí, en el círculo este de conozco para creer, creo para conocer, tenemos ese tipo de círculo hermenéutico. ¿Qué quiere decir conozco para creer? ¿O comprendo para creer? ¿O esta relación entre la fe y el conocer, cuyo primer movimiento es el del conocer? Es poder descubrir, interpretar, quiero decir, de qué modo el cristianismo, por ejemplo, y esto ya no es Agustín, sino una manera que podríamos nosotros tener para interpretar un momento decisivo de la historia de Occidente. Yo no sé si ustedes vieron una serie que se llama Roma, que es de HBO. Bueno, es una serie extraordinaria, pero no tanto, o sea, la serie es buena, está bien actuada, bien guionada, todo lo que... Pero desde un punto de vista del conocimiento de la historia resulta ser un tesoro. ¿Por qué? Porque nos muestra de un modo, como si digamos, despojado, que era vivir en Roma. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que hay muchas escenas de sexo, ¿no? Y en las escenas de sexo están los esclavos, o sea, los esclavos están ahí al costado. Esto es, me pregunté, ¿por qué los señores no se avergüenzan delante de los esclavos? Claramente porque no son personas, porque son cosas, ¿no? Entonces, hacen lo que tienen que hacer, entonces viene el esclavo, le da un poquito de vino, le pone una batita así, pero están ahí como totalmente indiferentes, y ellos de ninguna manera se sienten observados. ¿Por qué? Porque no existen, porque no son personas. Y otro caso, aunque no está ahí en la serie Roma, es, esto es un testimonio histórico, saben que el pater familia era dueño de bienes y personas, podía hacer absolutamente lo que quería con sus hijos, sus criados, su esposa, sus esclavos. Si por ejemplo tenía un hijo, ¿no? O una hija, no la quería mantener, no la podía mantener, simplemente la agarraba y la tiraba en la esquina para que se la coman los perros. O alguien, si tenía suerte, la recogiese y la transformase en esclavo. Pero esto no era considerado por la ley romana como algo ilegal, sino que era una potestad del pater familias. Y de pronto aparece en ese mundo romano un señor o unos señores que dicen que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Eso en la mentalidad pagana era como un cuadrado redondo. No tenía ningún sentido. Hay uno de los primeros cristianos que se llama Tertuliano que dice, creo porque es absurdo. O sea, para un romano, para un griego, primero que un dios muera crucificado es absurdo. Y después, aún más absurdo, pensar que yo y mi esclavo somos iguales.
Es absurdo. Bueno, ahora, ese absurdo de ese momento es lo que nosotros hoy, mal que mal, seguimos sosteniendo. Todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Entonces ahí aparece una reflexión, en el sentido de ver si con la razón puedo comprender la fe. Evidentemente, este hombre, Jesucristo, que trajo al mundo esta idea que dijo que somos todos iguales, es una idea que ha mejorado a la humanidad, en principio, ¿no? Entonces, ahí la comprensión ayuda a la fe. ¿Me explico? La razón explica, o mejor dicho, la razón comprende la fe. ¿Qué dice la fe? Jesús es el Hijo de Dios. Eso no se puede comprobar. No hay de ninguna manera, a través de ningún razonamiento, de ninguna investigación histórica, no se puede demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, claramente. Ahora, a través de los efectos de la acción de este hombre, Jesús, en la historia, podemos llegar a comprender que efectivamente lo que él hizo es de naturaleza providencial. Yo no estoy en este momento diciéndoles que eso es verdad, simplemente estoy dando un ejemplo de lo que significa esta expresión: conozco para creer, creo para conocer. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces tienen ahí ustedes una explicación verosímil de lo que significa el círculo hermenéutico, que se cifra en esta expresión: comprendo para creer, creo para comprender. ¿Por qué? Porque una vez que la comprensión puso a la luz a la fe a la vez fecunda a la comprensión, y se transforma todo esto en un círculo fecundo, donde cada vez la fe y la razón se van articulando de un modo armonioso. Y el otro tema importante es el tema del pecado original, o el tema del mal en Agustín, y el tema del libre albedrío. Eso es fundamental. Esto es, yo puedo salvarme, pero esa salvación de algún modo debe ser asistida por una determinada comprensión. Y esa comprensión es la de, digamos, si podemos neutralizar en nosotros el efecto que ha producido genéticamente, podemos decir, el pecado original, que lo que ha hecho es obnubilar nuestra razón y debilitar nuestra voluntad. Si puedo entonces liberarme de esas limitaciones que impuso esto de ser seres humanos, puedo entonces, con una visión alumbrada, pues, luminosa, ¿no? O que otorga luminosidad, salvarme. Muy difícil, según lo que dice. ¿Salvarse de qué? ¿De qué Salvarse es irse vendrían al salvando? cielo, Guadalupe. Irse al cielo, eso es salvarse. Y no padecer para siempre en el infierno. Bueno, compañeras, son todas muchachas, ¿sí? No hay ningún varón. Ya he llegado al borde de mi agotamiento. Yo tenía una Pero dale, por favor. Eso, tres preguntas. Primero, ¿no? Pensando en la vida y todo este tema de las conversiones, y que cómo una persona puede aprovechar, ¿no? Situaciones así como, qué sé yo, el fallecimiento de un amigo, o el pensar como para ir cambiando todo el tiempo bueno, no todo el tiempo, ¿no? Pero ir cambiando como su personalidad, su forma de sentir, su forma de ver las cosas, que en realidad mucho a nosotros no nos pasa, digamos. Entonces, que yo me pongo a pensar eso, que si vemos a nuestro alrededor, sí hay cosas que nos suceden, pero quizás no las aprovechamos como para poder crecer de alguna manera. Bueno, eso es lo que pensé. Después lo otro, ¿por ¿cuál qué es San Agustín? ¿Hay una pregunta ahí o no? No hay una pregunta, es como un análisis de qué forma describís vivimos lo que te nosotros, pasa. porque no podemos
Lo que pasa es que es muy Claro, no podemos difícil, yo les crecer. digo esto, pero esto es experiencia propia, ¿no? Pero tiene una base en una frase que le leía a Martin Heidegger, que dice, uno solo puede comprender aquello que es capaz de venerar. Y eso me quedó aquí. Esto es, y llevado al tema de la conversión, uno solamente se puede convertir si reconoce que hay algo así como absoluto, o como relevante. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, ayer vi una película que se llama Un método peligroso, que está Freud y Jung en los comienzos del psicoanálisis, pero no importa eso. Importa lo siguiente, que cuando se establece entre el analista y el analizado esa relación que se llama transferencia, esa es la única posibilidad de cambio de curación. Esto es que yo considere a ese mi analista como una suerte de yo que me acompaña, me sostiene, me orienta. Si yo no lo puedo reconocer en esa figura, ¿por qué es San Agustín que lo lleva a la santidad? Bueno, ahora respondo. ¿Me explico? O sea, si no se produce esa interrelación, seguramente no hay posibilidad de curación. Pero fíjense ustedes lo de la caverna. Lo de la caverna es absolutamente vigente. Es muy difícil que uno transforme radicalmente su vida a partir de una mera reflexión interior. Es muy difícil. Tiene que pasar algo. Tiene que haber alguien, o tiene que haber un libro, o tiene que haber algo que nos conmueva radicalmente para que esa transformación se vuelva. O sea, por ejemplo, leyendo a Platón uno puede perfectamente darse cuenta de lo que él está diciendo, y que, digamos, que hay en nosotros las posibilidades de una genuina transformación. Quizás no en los términos, o sea, que sería estudiar matemáticas, no en los términos en lo que él dice, pero sí traspolándolo a nuestra vida. O sea, sí, la alegoría de la caverna, no de la taberna, como pusieron, ¿no? Si en la alegoría de la caverna nos dicen que si permanecemos en ella nunca podremos salir de ella, o sea, si permanecemos en la lógica de la caverna, nunca saldremos. Tiene que haber una intervención externa que nos notifique a nosotros de que eso que estamos viviendo es una pura apariencia. Si ustedes leen, si no se tendrán la oportunidad porque es un libro muy difícil, Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, también ahí hay una conversión, y esa se debe a lo que él llama la voz de la conciencia, que nos está diciendo incesantemente, estás de algún modo, no sé cómo decirlo, pero desaprovechando no sería la palabra. No le estás dando a tu vida el valor que en sí misma tiene. Algo así. Bueno, sí, segunda pregunta. No, con respecto a lo que acaba de decir, yo creo que la cuarentena del año pasado nos interpeló un poco a ¿Qué te nosotros parece? con respecto, pero bueno, yo no creo haber avanzado demasiado. Quizás falta eso que dice usted, que no saquen. Y después, bueno, nada, lo que preguntaba la compañera, ¿por qué es santo? O san Agustín. Bueno, yo ahí no sé, hoy sé que para que alguien sea santo, deben serle demostrados milagros. Pero en el caso de Agustín, que vivió hace más de 1500 años, no sé cómo sería en aquella época y desde cuándo es Santo Agustín, la verdad que no lo sé. Sé que es lo que se llama un doctor de la iglesia, como es Santo Tomás, como es San Buenaventura, creo. Pero ahí yo no sé cuál es el mecanismo de la iglesia para elevarlo a la santidad. No sé si hoy podríamos atestiguar la santidad de Agustín porque haya hecho algún milagro, pero por ejemplo, el cura Brochero, que es santo ahora, lo fue porque hicieron una investigación y hubo casos demostrables de personas que invocándolo se curaron de una enfermedad gravísima, ¿no? Ese es el procedimiento usual de la iglesia para
hacer santo a alguien, pero en el caso de Agustín no lo sé. No lo sé. Puede ser que aquellos pensadores cristianos que implicaron una transformación y una elevación de la espiritualidad de la Iglesia a través de su obra, se les confiera la santidad, pero eso no lo sé. La verdad que no lo sé. Bueno, las dejé Bueno, pensando. Lo dejó pensando Agustín, ¿eh? No es broma. Pero Profe, si sabe pueden... que estaba buscando ¿Cómo? yo por qué es santo? Y que estaba buscando mientras que hablaban de por qué es santo, y no sé la fuente, ¿no? Pero es una fuente cristiana, y justamente dicen desde a partir de ese llamado que él tiene, que lo lleva a la conversión, él es como el santo de los que buscan a Dios. Pero no hay eso, no es, el milagro puede Tendría que ser seguir el leyendo. hecho de que ha sido interpelado, ¿no? Eso puede Que se ser. encontró. Que Claro. no es a cualquiera, digamos. En fin, Sí, bueno, claro, lo que pasa es que no dice justamente cómo, o por lo menos yo no lo encontré por ahora. bueno, tarea para el hogar. ¿Por qué es Santo San Agustín? No sé, yo voy a averiguar también. Bueno, el jueves les mando a las 4 de la tarde el trabajo práctico, ¿sí? Sobre Agustín. Así terminan de redimirse y acceden al verdadero camino de la santidad. Profe, una pregunta. ¿El texto es el que está en el módulo? Todos me dicen que está. ¿En el módulo 2, ese solamente? Sí, solamente es. Pero si Bueno. quieren entretenerse, lean las Confesiones, que es un libro extraordinario. Realmente extraordinario. Sobre todo los libros 9 y 10, porque tiene él con la madre, cuando está esperando el barco para volverse al norte de África, hay un tiempo que quedan, no sé, supongamos que en un hotel, la verdad que no lo sé. Creo que está en el libro 8 esto. Y entre los dos, y eso es lo extraño, en una conversación se comienzan a preguntar cómo será la vida de los santos. Y a medida que van conversando, van a la vez experimentando como una elevación hasta llegar a una especie de experiencia mística, pero lo raro es que en general las experiencias místicas son individuales. Pero en este caso era una conversación con la madre. Se llama, ¿cómo es que se llama? El relato de Hostia. A ver, tiene un nombre eso. Lo tengo que encontrar. Seguramente no lo voy a encontrar, pero... Bueno. Lamentablemente no. Estaba... Bueno, no lo encuentro. Pero está, no me acuerdo, la experiencia de Hostia, tiene un nombre, ¿no? Y después la madre se muere, como diciendo, bueno, ya está, ya hice mi tarea, dejo a este muchacho camino a la santidad, ¿no? Que tenía 33 años cuando lo confiesan, cuando lo bautizan. Porque antes el bautismo no era a los 6 o 7 años cuando se nace, sino de grande se bautizaba la gente. Cuando estuviesen efectivamente convencidos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, observación, inquietud? Hasta el martes entonces. El martes empezamos con Kant. Ahí sí tiene que prepararse intensamente. Todas las clases que quedan van a ser sobre Kant, que no sé cuántas quedan. Creo que son 4. A ver, esperen, vamos a mirar acá.
19:26. Y creo que el examen, el segundo parcial es el 16. No sabemos, ¿no? Y creo que las clases terminan el 29. Entonces sería segundo parcial el 16 y el 23 el recuperatorio. O sea, tenemos 1, 2, 4 clases que vamos a dedicar acá, ¿sí? Les digo por qué esto de Kant. La mayor parte de los que estamos aquí, de los alumnos, son de psicopedagogía o de ciencias de la educación, creo yo. No lo tengo claro, pero en general es así. Y ineluctablemente van a tener que estudiar a Piaget, ¿sí? Y ahí es en ese momento cuando se van a acordar de Kant, o de mí, o de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento kantiano, por una parte, es revolucionario y se puede decir que todo el pensamiento occidental a partir del siglo XVIII es hijo de Kant. Eso por una parte. Y por la otra, lo que produce Kant es que, ¿cómo decir? Que nuestra mente se discipline de la mejor manera posible. Es como un ejercicio intelectual de excelencia. Por eso es que nos tomamos este tiempo, porque cuando uno le agarra la mano, dicho así vulgarmente, empieza a disfrutar de Kant, ¿sí? Así que bueno. Nos vemos entonces el martes. Ahora voy a pasar la clase a la página, ya la de la tarde ya está. Hasta el martes entonces. Chau, profe, gracias. Chau, chicas. Chau, profe, hasta el Chau. martes.